Padre Celestial, venimos delante de ti con reverencia, gratitud y confianza, reconociendo que tú eres Dios único y verdadero, que tú reinas y que es un privilegio acercarnos a tu presencia. Te damos gracias porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y porque hoy nos permite, Señor, reunirnos como una familia en Cristo para buscarte y ser edificados por tu palabra. Confesamos que sin ti nada podemos hacer, que sin la obra del Espíritu Santo nuestros oídos oyen, pero nuestro corazón no entiende. Por eso te pedimos que envíes tu Espíritu con poder en este tiempo, Señor, en esta hora, para que abra nuestro entendimiento, quebranta todo orgullo, sana toda herida y fortalece la fe débil, y despierta en nosotros un hambre real por aprender de ti. Señor, toma por completo el control de este estudio, que no sea simplemente un intercambio de ideas, sino un encuentro vivo contigo. Establece tu paz, tu unidad y tu amor en medio nuestro. Quita toda distracción, todo cansancio, toda dureza de corazón y toda obra que no provenga de ti. Permite que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos confrontes cuando seas necesario, que nos consueles cuando estemos heridos y nos transformes para parecernos cada día más a Cristo. Declaramos que en este tiempo te pertenece y lo ponemos en tus manos. Que todo pensamiento, toda palabra y toda actitud glorifiquen tu nombre siempre. Y confiamos por fe que tú harás mucho más de lo que hemos podido pedir o entender en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, ahora sí. Buenas tardes. Bueno, No sé, no me quería funcionar la música, no querían que escucháramos la música hoy, pero bueno, está bien. Antes de comenzar voy a decir algo. Diga lo que yo diga, y se lo digo porque me ha pasado, no lo tomen como una confrontación, porque yo no los confronto a ustedes, la palabra los confronta a ustedes, y le digo porque yo también he escuchado sermones, devocionales, o he leído cosas que me confrontan, y obviamente no me gustan. Pero no se trata de la confrontación, realmente se trata de entender por qué lo que me están diciendo no me está gustando. ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que buscar dentro de mí? Porque obviamente no es la persona lo que me está diciendo, no es el mensaje, sino el problema es qué es lo que hay dentro de mí que me perturba lo que está diciendo. Entonces, nada de lo que yo diga aquí realmente es personal o en contra de nadie, sino realmente es buscar dentro de nosotros mismos. Y como dije, me ha pasado antes, ¿por qué me molesta cuando me dicen ciertas cosas? Y lo siguiente es, si no estoy de acuerdo o si ustedes no están de acuerdo, venir y decir, hey Andrés, yo no estoy de acuerdo con esto y vamos a buscarlo en la Biblia, porque de hecho aquí nadie es más sabio que nadie, ¿verdad? Aquí todos tenemos el mismo nivel de conciencia y podemos conversar y hablar sobre el tema. De eso se trata el estudio también, ¿ok? Poder llevar esas ideas de allá y de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, cuando oramos, yo dejé una pregunta. ¿Buscamos a Dios? ¿Buscamos que Dios se someta a nuestros deseos o buscamos que nuestro corazón sea transformado para someter nuestra voluntad? Esa fue la pregunta que yo dejé, ¿verdad? Entonces, bíblicamente, ¿qué nos enseña la Escritura? No debemos orar para que Dios cumpla nuestros caprichos y Santiago lo dice muy claro, ¿verdad? Vamos a buscar Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4 Sí, versículo 3. O bien piden y no reciben, porque piden mal con el único fin de satisfacer sus pasiones. correcto, gracias. Y bienvenida de vuelta, Carol. Gracias. Piden solamente para que conceder nuestros placeres. Aquí no nos habla de usar la oración como un medio para que Dios sirva nuestros deseos, sino de transformación interior. Para eso debemos usar la oración, para una transformación interior. Entonces, debemos orar para alinearnos con la voluntad de Dios. Jesús define esa oración en una forma muy verdadera. Veamos Mateo capítulo 6, versículo 10.
Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. como en el cielo, correcto. Fíjense, él dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad. ¿Ok? Estamos buscando que se haga la voluntad de Dios, no nuestros deseos, pero la voluntad de Dios. Y en el Getsemaní, vamos a ver que él dijo en Lucas 22:42. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Correcto, si vemos en ellos dos, dice absolutamente lo mismo, Padre, que se haga tu voluntad. En oración, él pide que se haga la voluntad de Dios, porque la oración bíblica no busca torcer el brazo de Dios, sino enderezar el corazón del hombre, o sea, enderezar nuestro corazón, ¿ok? Para eso realmente. Pero entonces, si vamos más allá, ¿para qué existe la oración? Porque realmente Dios no necesita información ni persuasión, ¿verdad? Él ya sabe lo que nos pasa, no necesitamos informárselo porque Él ya lo sabe. Entonces, realmente, ¿por qué oramos? Porque la oración es el medio que Dios usa, y eso es lo importante, es el medio que Dios va a usar a través de la oración para formarnos, para examinarnos, para inclinarnos hacia Él, para buscar su ayuda, para enseñarnos a depender y para podernos alinear con su propósito eterno. Realmente para eso es que sirve la oración. No solamente para pedir, porque sí podemos pedir, pero no en capricho, sino que lo que pidamos realmente esté alineado con la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, la oración no cambia a Dios, pero cambia a los que oramos. Cada paso sin garantía de éxito es un paso de fe. ¿Ok? Por más que oremos, Dios no va a cambiar, Dios sigue siendo Dios, pero a medida que oramos y tenemos una conexión diferente con Dios, nosotros empezamos a cambiar. De hecho, nuestros deseos comienzan a cambiar. Las cosas, nuestras metas comienzan a cambiar. Esas cosas empiezan a cambiar por medio de la oración. Y a medida que vamos orando y seguimos avanzando, cada paso que damos, ¿verdad? Hacia el éxito, sin saber lo que va a pasar, estamos demostrando fe. ¿Ok? Eso es un paso de fe. Vamos a ver Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Porque en Proverbios conecta la oración con dirección y no con capricho. Vamos a ver. ¿Proverbios cuánto? Capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Correcto, gracias. Fíjense, ahí está conectando la oración que nosotros tenemos, pero estamos pidiendo que Dios nos dé la dirección, que no dependamos de nuestro propio entendimiento, que es muy, muy limitado, pero buscamos que se haga la voluntad de Dios, ¿ok? Y esa voluntad de Dios la vamos a ir conociendo a medida que vayamos creciendo en oración. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto al mundo real? O sea, ¿cómo lo podríamos llevar? Sí, podemos muchas veces tener una oración inmadura, que es pedirle, Señor, dame lo que quiero. Cuando decimos, yo quiero una casa, yo quiero ganarme $10,000, eso es pedir, ¿verdad? Pero podemos mostrar madurez en la oración cuando empezamos a orar y decimos, Señor, muéstrame lo que tú quieres. Muéstrame lo que tú tienes preparado para mí. Muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. Y dame el carácter para obedecerlo. O sea, no solamente voy a orar para pedir que se haga su voluntad, para que me lo muestre, sino también que me dé el carácter, la fuerza que necesito para poder obedecer. Y esto no significa que no podamos pedir cosas concretas, porque Jesús mismo dijo, pedid y se les dará. La diferencia es de dónde pedimos, desde qué parte estamos pidiendo, desde el ego y usando a Dios como medio para adquirir las cosas, o desde la fe, conociendo que Dios es el fin para llegar a eso. Entonces, no oramos para que Dios se adapte a nuestro plan. Oramos para que nuestro corazón sea transformado hasta encajar nosotros en el plan de Dios.
No se Andrés. trata, no se trata de cuánto, amén, no se trata de cuánto resistimos en medio de la prueba, sino cuánto avanzamos en medio de ella. Se trata de avanzar en el medio de la prueba, porque pruebas nos van a llegar. De eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Pero muchas veces nos arraigamos en el victimismo, decir, oh, la prueba, el dolor. No, al contrario, es arraiguémonos a la fuerza que nos da Dios para ir avanzando en medio de esa prueba, sabiendo que cuando salgamos de esa prueba vamos a salir victoriosos, con un carácter más fuerte y cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, la oración no es un mecanismo de control. Al contrario, es un acto de rendición y de conexión con Dios. Por medio de la oración, Dios no está buscando ni controlarnos a nosotros ni nosotros a Dios. Estamos buscando eso, un acto de rendición y de conexión para poder realmente conocer la voluntad de Dios para todos nosotros. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de la oración. Ahora la pregunta será, ¿bueno pedir señales? ¿Qué creen ustedes? ¿Crees que es bueno pedir señales? Yo no sé, Sí. pero te iba a No interrumpir tengo fe, ahorita. entonces. Ah, bueno. Sí, no, a ver. A ver, bueno, yo levanto aquí, no, iba a levantar la Ajá. mano, pero hay un versículo que cuando lo leí, y lo he leído varias veces, es como que entendí de qué se trata. Creo que es Filipenses, pero no recuerdo cuál, que dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que sea y les hará una cosa así. No recuerdo bien. Y claro, y yo me pongo a pensar, y yo, claro, porque si uno busca a Dios y reflexiona en la palabra de Dios, y uno tiene constantemente eso en la cabeza, como que el corazón y la mente te madura y definitivamente uno se alinea. Entonces, obviamente, como uno se alinea, lo que va a pedir va alineado con la voluntad de Dios y se va a dar, porque es Cla- su voluntad. O sea, Claro, a mí me cayó la locha cuando yo leí ese versículo, pero lo he leído muchas veces, porque tratando como que de entenderla, como de entender, pues, entonces, eso quería compartir. gracias, María José. Claro, es que yo creo que a todos nos pasó, no solamente a mí ni a María José, yo creo que a todos nos pasó que antes de conocer a Dios teníamos unas metas, queríamos muchas cosas y cuando empezamos a conocer a Dios empezaron a cambiar las metas y a cambiar lo que queríamos. Pero eso viene de alinearnos con la voluntad de Dios, obviamente. Por eso nuestra manera de ver las cosas y de vivir en este mundo cambia. Pero volviendo a la pregunta, entonces, ¿creen que es bueno pedir señales, sí o no? Yo creo que no, porque nos autoengañamos a nosotros, nos podemos autoengañar con que, bueno, si aparece, si veo una mariposita, lo hago, qué sé yo, y capaz que, Sí, puede y ser, es más empezamos. conectar con el sentir, con la intuición. Y ahí, o sea, no es una señal física afuera, externa, sino algo interno, que es lo que dice Dios, conectar, orar y ver qué es lo que te dice, Claro, discernir, claro, la mente nos puede leer la engañar y palabra. la mente nos puede engañar y podemos ver señales en cualquier cosa, ¿verdad? Porque la estamos buscando. ¿Quién más? Yo considero que igual, si pedimos señales es como estar dudando de Dios. ¿Ok? ¿Es dudar de Mm, Dios? ¿Ok? ¿Quién más? Y para mí lo mismo. Yo me parece que pedir señal sería que no tengo tanta fe. ¿Ok? Falta de fe. Yo pienso, yo comparto con los chicos, pero yo personalmente ya no pido señales, pero sí estoy muy atenta a las señales que me da Dios y las puedo discernir porque me llegan al corazón, o sea, me causan paz o no sé, es otro el sentimiento que siento, digamos, cuando diferente a cuando antes decía, bueno, si hoy veo una 11:11, no sé, y estaba ahí como, ya son las 11 y a cada rato estaba con el celu, o sea. Yo soy como, o sea, sé que Dios o, qué sé yo, o mis ángeles o lo que sea me hablan mucho a través de señales, pero estoy como aprendiendo a discernir, digamos, cuándo es mi mente y cuándo es una señal real. Pero no las Claro, pido. Ya no las pero pido claro, porque coincido con los chicos, o sea, para mí eso demanda mi falta de fe. Pero no Como hay que estoy una, queriendo apurar a Dios, o sea. no hay una diferencia entre pedir guía y la señal. fíjate algo, ella dijo algo importante, ella dijo, yo no pido señales, pero pido discernimiento para ver las señales. Son dos cosas diferentes.
Ella no está pidiendo que le muestren, ella está buscando ver las señales que Dios le está enviando, que obviamente Dios sí nos manda señales, que eso son dos cosas diferentes. ¿Alguien más? Sí, yo creo igual, o sea, como que no es que pues, si pasa algo lo voy a hacer, es como que más bien lo que tú decías, muéstrame el camino, como que ayúdame a mí a como identificar qué cosas en mí no tengo que cambiar o que tengo que mejorar, porque muchas veces hay mucho ruido. Pienso que no escuchamos la voz de Dios. Correcto. ¿Alguien más? Yo una oración que hago mucho últimamente es, Señor, si esto proviene de ti, que sea tan evidente que proviene de ti que no se me pueda escapar. O sea, que sea, y no porque algo externo lo haga evidente, como dijo Emi, sino porque mi espíritu lo siente que proviene de Dios. Eso sí se lo pido, pero no una señal en concreto. Correcto, buscando discernimiento, guía. Ajá, eso es diferente de buscar señales. Bien, ¿alguien más? ¿No? Ok. Vamos a ver Mateo capítulo 16. Y este va a ser larga. Somos 10. Eh, mm, ok, vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo del 1 al 41. Podemos leer 4 versículos cada uno. Y vamos a ir en el orden que están aquí. ¿Para 16? ¿Cuál? Mateo capítulo 16, versículo del 1 al 41. Y Pero vamos yo tengo hasta el 28, mm, 16, Mateo 16. sí, ya va, dame un momentico. A mí no me da 40. Y yo también hasta el 28, después sigue el Claro. 17. Debe ser que mi Biblia está diferente. No, ya, un momentico. Ay, se me fue. Mateo, ¿dónde estás? No, perdón. Vamos a leer del 1, Mateo capítulo 16, versículo del 1 al 4. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: Ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Gracias. Fíjense, una parte importante dice, saben interpretar las señales del clima, de los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Y fue lo que dijimos ahorita, Dios nos manda señales. Hay señales, pero hay una diferencia entre interpretar las señales que Dios nos manda a pedir señales. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Pedir señales no siempre es pecado, pero tampoco es una manera madura de caminar con Dios. La Biblia muestra que Dios a veces concede por misericordia, pero no quiere que dependamos de las señales simplemente, porque depender de señales no es depender de Dios, ¿verdad? Porque debilitan la fe y nos vuelven inseguros espiritualmente si vivimos buscando señales. Porque Jesús enseñó que buscar señales continuamente es señal de inmadurez espiritual, o sea, es flaqueza el buscar tantas señales. La generación que vivía pidiendo señales fue reprendida. Veamos Mateo
capítulo 12, versículo 39. Él le respondió, esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Correcto, él ¿Cuál es vuelve y el símbolo de Jonás? él dio la profecía del Mesías, De Jesús. de Jesús, correcto. Entonces, a eso es lo que él se refiere, que no necesitamos tantas señales, sino que debemos aprender a creer en la palabra. Eso es lo que nos está llamando, a no buscar tantas señales. Obviamente, la Biblia no dice que sea malo pedir señales en un momento puntual, desde la debilidad, pero no desde la rebeldía, porque también es dependiendo de dónde lo estamos pidiendo. Pero vivir dependiendo de señales revela un corazón que no está confiando en Dios ni en su palabra. ¿Ok? Porque las señales pueden confundir, que era lo que decías ahorita, Carol. Las señales pueden confundir cuando el corazón está emocionalmente cargado, cuando alguien está triste, cuando alguien está herido, cuando alguien está ilusionado, cuando alguien está enamorado, estresado, ansioso o tenso. Todo, absolutamente todo nos puede parecer una señal, porque estamos buscando una respuesta desde la ansiedad. ¿Ok? Entonces, esto le pasó a Gedeón. Dios ya le había hablado claramente, pero él pidió señal tras señal porque tenía miedo. Él pidió señales a la orden que ya le había dado Dios desde miedo. Veamos Jueces capítulo 6, versículo 36. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometí. O sea, pero lo leo completo hasta el 37. No, no, no. El 36, Ah, de- el 6:36. ok. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, bueno, y se une con el 37. Sí, ¿Lo el leo? 37. Ujú. Demuéstrame lo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Correcto. Y Dios lo permitió, Dios lo hizo, Dios le mostró la señal, pero Dios lo permitió por misericordia, no porque fuese lo ideal en ese momento, porque no fue una señal que él pidió para tentar a Dios, sino lo hizo para confirmar que la voluntad de Dios se iba a comprobar. Y Dios lo hizo para fortalecer la fe, en ese sentido de, ok, quieres hacer lo que yo te estoy pidiendo, pero me estás pidiendo una señal. Está bien, ¿por qué no? No me estás pidiendo, no me estás tentando a que te lo tengo que demostrar, sino me estás pidiendo algo para que yo pueda fortalecer la fe y pueda seguir adelante con lo que estás haciendo y por eso le mostró la señal. Yo estoy seguro que nosotros en algún momento hemos pedido señales. Yo creo que todos hemos pedido señales y yo me incluyo ahí, ¿verdad? Pero he aprendido que lo que acabamos de hablar, no tengo que pedir señales. Prefiero creer en la palabra y empezar a discernir y buscar realmente que la voluntad de Dios se cumple, pero yo poder ver esas señales, porque existen. O sea, yo tengo mi manera de hablar con Dios. Por ejemplo, cuando Dios me va a decir algo es muy repetitivo. Me sale en el versículo, después veo a alguien más y me repite lo mismo, y después alguien viene y me dice el mismo versículo, o voy y escucho una prédica y escucho el mismo versículo, y una y otra vez durante el día me aparece el mismo tema o el mismo versículo. Y yo no lo estoy pidiendo, pero Dios me está confirmando que eso es lo que Él quiere que yo haga. Eso es una manera que yo tengo de hablar con Dios. Es una manera de yo tengo para comunicarme con Él y entender que Él quiere. ¿Ok? Y cada uno de nosotros va a tener su manera de comunicarse con Él. No hay ni una ni otra, no hay manera correcta, simplemente porque cada uno tiene la manera de conectar con Él. ¿Ok? Porque la dirección principal de Dios es la palabra, no las señales. Y eso es lo que tenemos que tener claro.
Las señales nos pueden ayudar, pero la dirección realmente es la palabra de Dios. Las señales son excepciones que Dios nos puede dar, pero la palabra es la regla. ¿Ok? Esa es la regla. Veamos Salmo 119. Versículos del 1 al 16. Si quiere, vamos a dividirlo en tres. Una persona lee 5, el otro lee las otras 5 y la tercera persona lee 6. En orden, Noé, Fer y Carola. Tengo el Nuevo Testamento acá. Oh, bueno, está bien. Entonces, Natalia. ¿Me repites nuevamente Dame un las... segundito que lo estoy encontrando. Salmo 119, Ahí está. del 1 ¿Cuántos al tengo? 16. 5, Noé 5, Fer 5 y Natalia 6. Ok. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Cómo puede ser joven mantenerse puro? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforzaré tanto que por encontrarte no permitirás que me aleje de tus mandatos. Ah, leí uno más, me parece, ¿no? ¿Qué versículo soy yo? Es que es una versión diferente. Del 10 al 16. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Exacto. Entonces, Dios nos dirige por su palabra, por su espíritu, por su paz, su consejo, ¿verdad? Y aparte de eso, perdón, su voluntad ya revelada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cumplir los mandamientos. Ahí lo dice. Cumplir los mandamientos realmente es parte de la voluntad de Dios. Cuando dependemos de señales, estamos poniendo las circunstancias por encima de la palabra, porque estamos dependiendo de lo que pase o lo que no pase para seguir hacia adelante y no realmente por lo que está escrito en la palabra. Entonces debemos afianzar nuestra fe, nuestra voluntad y nuestro caminar en la palabra, porque la verdadera fe camina por lo que Dios dijo, no por lo que los ojos ven. Pedir señales constantemente es caminar por vista y no por fe. ¿Ok? Veamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. No te escucho, Nata. Porque por fe andamos, no por vista. Gracias. Entonces, no necesitamos ver si estamos caminando con fe, ¿verdad? Entonces, la fe madura dice, si Dios ya habló, no necesito señales extra, porque tengo fe en la palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y no cambia. Pero la fe débil dice, Dios, muéstrame otra prueba para estar seguro. Dios quiere que dependamos de su palabra, de su voz y de su paz, pero no de las circunstancias externas.
¿ok? No es necesario pedir señales, sino sabiduría y entendimiento. Eso es lo que debemos pedir. Más que señales, debemos pedir sabiduría y entendimiento en el espíritu, para lo que viene de adentro, que es de Dios y perfecto, porque lo de afuera puede ser manipulado, ¿ok? Imagínense que yo diga, bueno, padre, mándame un reflejo, y alguien en ese momento está con un espejo o pasando un carro y ve un reflejo. Puede suceder, ¿verdad? Pueden haber muchas coincidencias que me hagan pensar en ese momento que es una señal de Dios cuando no lo es. Por eso es mucho más importante la señal que viene de adentro del espíritu que las señales externas que podamos buscar. Porque cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas y sus promesas cumplidas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que pedir tantas señales? Si lo hemos visto actuar en cada uno de nosotros, más los testimonios de todas las demás personas que hemos escuchado, ¿cierto? Entonces vamos a caminar por fe, ¿verdad? Y no por vista. Vamos al siguiente tema. ¿Ustedes creen que la Biblia puede contradecirse? ¿Creen que la Biblia se contradice? Voy a decirles algo. Si sabemos que la Biblia está formada por 66 libros escritos a lo largo de 1500 años por 40 autores diferentes en 4 continentes diferentes, ¿creen que la Biblia se puede contradecir? ¿Sí o no? Pensándolo así, podría ser, pero no sé si pasa. Ok, podría ser, ¿verdad? Lógicamente. ¿Alguien más? Bueno, o sea, hay que tomar en cuenta que son personas distintas las que la narran. Y entonces, obviamente, bueno, hay una parte de la Biblia que es Apocalipsis que dice que que le cambia las palabras le caen las 7 plagas, pero, o sea, yo pienso que sí puede pasar. Por ejemplo, cuando tú lees Proverbios, que lo escribió el rey Salomón, y Eclesiastés, hay una cosa súper rara ahí, súper ambigua. Él cambia como su narrativa en la forma de hablar. Y a mí, o sea, no sé si también es mi perspectiva, es como que hay un poquito de contradicción. Y así me ha pasado leyendo varias cosas, entonces yo pienso que Que puede ser sí. posible. Ok. Ujú. Fernando dice que sí, María José dice que sí. ¿Alguien más? Y yo creo que igual los que lo escriben también son hombres que se pudieron haber equivocado, no sé. Ok. Pero bueno, yo creo que lo principal no, se pueden confundir en palabras o en cositas medias tontas, pero quizás lo principal, lo más valioso, quizás que no, eso Ok. no. So, ¿tú piensas que el mensaje central está intacto? Lo que pueden variar son las palabras. O sea, no se contradice. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que como hay diferentes personas que escriben, son diferentes narrativas, diferentes maneras de comunicar, no sé si se contradicen, pero quizás queda sujeto a cómo lo interpreta el que lo está leyendo y lo Ok. puede interpretar como diciendo. Importante, fíjense. Queda Eh, interpretación de los que están leyendo la Biblia. Importante. A interpretación. ¿Alguien más? Sí, además el contexto histórico, el contexto de la época, todo eso también cambia. Ok. Entonces, algunos dicen que sí, otros dicen que no. El contexto. Ok. Vamos a ver Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Es ese? ¿Sí? Ahora vamos a ver. Vuélvelo a leer, porfa. Presten atención. Pidan, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Ok. Ahora veamos Lucas 22:42.
Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, te contradigo. Parece contradecirse, ¿cierto? ¿Verdad? Porque Mateo 7:7 parece decir pide y recibirás. Pero entonces en Lucas 22:42 parece decir pide, pero quizás no se te conceda lo que pidas. ¿Verdad? Entonces, ¿pido y se me da o no pido y no se me da? ¿Cómo es? ¿Se contradice o no se contradice? Bueno, realmente No no dice se igual, contradice. en ¿Mm? esta no dice que no se te va a dar lo que pidas, pero como que dice que es mejor la voluntad de Dios. Mejor la voluntad de Dios, correcto. Entonces realmente no se contradice. Es otra cosa, dependiendo la versión que leamos, van a haber palabras que son diferentes. ¿Alguien tiene la NTV? Sí. ¿Cuál es el 42, no? No, Mateo 7:7, por favor. Ah, Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Exacto, fíjense, ahí dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. No dice recibirás lo que Dios quiera ni la voluntad de Dios. Ahí nos está diciendo recibirás lo que pides, ¿verdad? Pero realmente parecen contradecirse, pero no. Más bien se complementan y nos dan una visión más profunda de realmente cómo funciona la oración. En Mateo 7:7, Jesús invita activamente a pedir, ¿verdad? Enseña que Dios es Padre, que escucha, que responde y que quiere que sus hijos se acerquen a Él con confianza. Eso nos enseña Mateo. Y Lucas, Jesús en el Getsemaní pide algo en concreto, pero al mismo tiempo se somete totalmente a la voluntad del Padre. Entonces, si lo leemos superficialmente, perdón, podríamos pensar, entonces, ¿para qué pedir si al final Dios hará lo que quiere, verdad? ¿Para qué voy a pedir si Dios va a hacer lo que Él quiere? O sea, ¿cuál es el punto? Y la clave está en que la oración no es imponerle algo a Dios, ¿verdad? La oración no es un medio para doblegar la voluntad de Dios, sino para relacionarnos con Él y alinearnos con su voluntad. Y el mejor ejemplo es este. Jesús mismo es el ejemplo exacto, porque Él dice, Él pide, pasa de mí esta copa, ¿verdad? En Mateo 7:7. Y Él se somete, no se haga mi voluntad, sino la tuya, en Lucas. Es decir, Jesús estaba practicando exactamente lo que enseñó. Es rendirnos a la voluntad de Dios. Es saber que podemos pedir, pero realmente estamos buscando que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces no se contradice, sino se complementan la una con la otra. Podemos pedir, pero buscando que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Ok? En Mateo 7:7, este texto no promete que Dios nos dará lo que pidamos, sino que nos está enseñando que Dios siempre nos escucha y que Dios siempre nos responde. Eso es lo que nos está mostrando Mateo 7:7. No es que va a cumplir nuestra voluntad, sino que sí nos escucha, pero va a responder bajo la voluntad de Él. ¿Ok? Dios da verdaderamente lo que es bueno. Y esto se aclara en Mateo capítulo 7, versículo del 9 al 11. Vamos a leerlo. Perdón, antes de leer, de igual manera como que eh, dice que los planes de Dios son más grandes que los nuestros, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, si yo confío en Dios y en lo que tiene para mí, sea como sea, es mucho mejor y más grande que lo que yo pude imaginar o querer en ese momento. Entonces, cuando dice que se haga la voluntad de Dios, pienso que es pues para que sea algo mucho mejor de lo que ya estamos pidiendo o queriendo. Correcto. Y vamos a verlo en Mateo capítulo 7, versículo del 9 al 11. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pez, le da una serpiente. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a aquellos que se las piden? Exacto, gracias. Eso va alineado con lo que estaba diciendo Natalia. El plan de Dios siempre va a ser mejor. Nosotros pedimos en pequeño, Dios siempre nos va a dar más. Entonces, desde esta perspectiva,
recibir no significa necesariamente obtener lo que nosotros deseamos, sino recibir lo que Dios sabe que necesitamos para nuestro bien y su propósito. ¿Ok? Entonces, con eso es que debemos alinearnos, con lo que necesitamos y es el propósito de Dios. Con eso es que nos tenemos que alinear. Entonces, en el Lucas 22:42, ahí nos revela una forma madura de pedir, porque Jesús no reprime su deseo, ¿verdad? Él no finge. Él pide, por favor, si puedes, pasa esta copa, ¿verdad? Pero no quiere pasar por eso. Pero también está diciendo, Padre, que se haga tu voluntad. Él ahí expresó una angustia real. Nosotros sufrimos de angustias, de miedo. No es que no lo vamos a hacer, no lo vamos a sentir, no lo vamos a sufrir. Pero lo importante es no atarnos a esa angustia, no atarnos a ese miedo y atarnos a la fe y a la verdadera confianza en Dios. Entonces ahí debemos entender que debemos confiar más en la sabiduría del Padre que en nuestro propio ser humano. ¿Ok? Por eso es importante saber de dónde estamos pidiendo. Esto muestra que la oración auténtica viene por dos razones. Uno, confianza para pedirlo todo. Podemos confiar en Dios y pedirlo todo, ¿verdad? No tenemos que ir con miedo a decir, bueno, esto sí, esto no, esto tal vez es innecesario. No, pidamos con confianza porque realmente ninguno de nosotros sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios. Podemos tener idea de nuestro propósito, pero no sabemos exactamente cuál es el camino. Entonces podemos pedir con confianza, pero debemos tener la fe para aceptar la voluntad de Dios. ¿Ok? Pedimos con confianza, pero con la fe necesaria de aceptar la voluntad de Dios. Entonces podemos ver que no son textos opuestos, sino un camino, un mismo camino espiritual. En Mateo 7:7 nos enseña la libertad y confianza para orar. ¿Ok? Eso nos enseña Mateo 7:7. Y Lucas 22:42 nos enseña la profundidad y la obediencia en la oración. Eso es lo que nos demuestra cada uno. Profundidad y obediencia, libertad y confianza. De eso se trata, de unir esas dos cosas y poder acercarnos más a Dios a través de la oración. Entonces, estos dos juntos dicen, pide con todo tu corazón y entrégale a Dios incluso aquello que más deseas. Eso es lo que nos está diciendo esos dos versículos cuando los unimos. ¿Ok? Vamos al siguiente. La fe o las buenas obras. ¿Ok? Vamos a ver Romanos 3:28. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Perfecto. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Verdad? Ahora vayamos a Santiago capítulo 2, versículo 24. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Ok, entonces, fe y obras, ¿qué pasó? ¿Se contradice o no se contradice? Porque Pablo Parece. parece decir solo fe, ¿verdad? Pero Santiago parece decir fe más obras. Pero en realidad no es que se contradice, porque si vos seguís leyendo, es como que explica que si vos en realidad no estás obrando, es porque no estás teniendo fe. Ok, Porque después continúa y dice, ¿acaso Rahab la prostituta no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les hizo tomar otro camino? De la correcto, misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin obras. correcto. Y ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que no podemos agarrar a leer un versículo sin saber el contexto del capítulo. ¿Y cuántas veces, y me he hecho la culpa, levanto la mano, antes abría la Biblia a la suerte a ver qué versículo me salía y me leía el versículo? Ah, el versículo del día.
Me pareció lindo, me lo quedo. No me gustó, cierro la Biblia, abro la Biblia y busco otro. Pero estoy leyendo sin contexto. Y cuando no sabemos el contexto del capítulo, ni de quién están hablando, ni a quién le están hablando, obviamente parece que hay contradicciones. Pero en realidad en la Biblia no hay contradicciones. No existen contradicciones. ¿Por qué? Porque están hablando de diferentes tiempos, diferente contexto. Y al final del día, cuando vamos a ver, un versículo se une con el otro y es un conjunto porque la palabra de Dios ha ido creciendo progresivamente. Ha ido un crecimiento progresivo entre antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ok? En el primero, Pablo combate la idea de que uno puede ganarse la salvación cumpliendo la ley, ¿verdad? Santiago combate una fe solo intelectual, sin frutos visibles. Pablo habla de cómo somos salvados por gracia mediante la fe. Santiago habla de cómo se demuestra una fe verdadera por obras, que era lo que estabas leyendo ahorita. Una fe por obras. Entonces, no son dos caminos de salvación, sino una sola fe viva que produce obras, que era lo que estabas hablando. Cuando tenemos fe, producimos obras. A medida que crece nuestra fe, crece nuestra cercanía con Dios, vamos a ir haciendo obras, no por obligación, sino porque nos nace. Nos nace ayudar a alguien, nos nace llevar la palabra a alguien, nos nace ser más caritativos con alguien, nos nace dar el perdón a alguien. Eso nace de la fe y del compromiso que tenemos con Dios. ¿Ok? Obras no es nada más llevar alimento, obra es dar el perdón a alguien, es llevar la palabra a alguien. Esos son obras. ¿Ok? Entonces sí, lo que dijiste ahorita, la fe con obras nace, las obras van naciendo de la fe. Y sí, son un complemento el uno del otro, pero no quiere decir que si yo hago obras es porque tengo fe. Mucha gente puede hacer buenas obras, pero no tiene fe, ¿verdad? Entonces una cosa complementa a la otra, pero una sin la otra tampoco sirve. Lo más importante es tener la fe. ¿Ustedes creen que Dios cambia o no cambia? ¿Qué creen? No, No. es lo único que no cambia. Dios no cambia. Ok, no, no, veo cabezas ahí diciendo que no. Dios no cambia. Ok. Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 6. ¿Seis? ¿Seis? Sí, Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. lamentó. Perfecto. Búsquenme 6:6 en Reina Valera. ¿Lo tienes, Noé? Yo, yo lo tengo acá. Bueno, lo Ok, busqué en el celular. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ok, se arrepintió, dice en Reina Valera, se lamentó, dice en NTV. Ahora vamos a ver Malaquías 3:6.
Malaquías 3:6. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Ok, entonces yo buscando todo esto me puse a preguntarme, espérate, si en Reina Valera me está diciendo que se arrepintió, pero en Malaquías me está diciendo que no cambia. Entonces, no se pudo arrepentir porque no cambia, ¿verdad? Entonces busqué en NTV y dice que se lamentó y el lamento viene de dolor, tristeza. Entonces ahí ya cambia, ¿verdad? Ya dice que es lamento, sintió dolor y tristeza, no es lo mismo que arrepentirse, porque arrepentirse es cambiar. Entonces ahí la importancia de lo que estamos leyendo. Y yo quiero que entendamos esto. Cuando estamos leyendo la Biblia no estamos leyendo un libro cualquiera, estamos leyendo un libro que nos va a cambiar la vida. No es un libro que estoy agarrando para aprendérmelo y ya, no. Es que yo tengo que entender lo que me está hablando la palabra. Y se trata de investigar si realmente lo que estoy leyendo es lo correcto. Porque lo que dijimos antes cuando estábamos hablando de que 40 personas lo escribieron, pudo haber sido que en la traducción, la hicieron la traducción mal, no como estaba escrita, y eso fue lo que hice. Me fui a la traducción original de la Biblia y la palabra es lamento, no arrepentimiento. Entonces, realmente, el Señor se lamentó, sintió dolor, sintió tristeza de haber creado el ser humano por lo que hizo Adán y Eva, pero no se arrepintió. Entonces, Dios no cambia. Y me fui más allá aún y dije, ok, entonces debe haber algo más que me demuestre eso, ¿verdad? Entonces, veamos número 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Gracias. Ok, ¿ves? Entonces ahora yo puedo confirmar primero que Dios no miente y que Dios no cambia, me lo está diciendo en dos partes diferentes. Entonces ya puedo entender que en Reina Valera, donde dice se arrepintió, él no se arrepintió. Ya puedo entender el contexto. No hubo arrepentimiento, hubo lamento, sintió tristeza. ¿Ok? Sintió tristeza. Entonces, cuando escuchamos prédicas, cuando escuchamos a otras personas hablar de la palabra, muchas personas hablan muy bonito, pero realmente podemos escuchar el mensaje, pero irnos nosotros mismos a la palabra a buscar si realmente lo que nos están diciendo es lo correcto. No porque suene bonito o porque suene lógico, es la verdad, ¿ok? La verdad absoluta está en la palabra de Dios, la verdad absoluta está en la Biblia. Y por eso debemos discernir y escudriñar las palabras nosotros mismos. Sí, podemos oír a muchas personas. Yo escucho Biblia, devocionales, a muchas personas hablando de la palabra. Me encanta escuchar a otras personas como hablan de la palabra. Pero yo voy y reviso si lo que me están diciendo realmente es correcto. ¿Ok? Entonces, ahí hay una aparente contradicción. Porque en uno dice Dios no cambia y en el otro dice se arrepintió si me voy nada más con Reina Valera, ¿verdad? Pero hay que distinguir primero que no es arrepintió, sino que es la palabra se lamentó, sintió tristeza. Lo segundo es la esencia de Dios, y hemos hablado de la esencia de Dios, su carácter, su santidad, su justicia y su amor no cambia. Dios no cambia. Hay algo que sí, y es la relación con el ser humano, ¿verdad? Es la manera en que nos trata, es lo que cambia y varía según nuestra respuesta. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. El lamento de Dios es un lenguaje humano para describir cómo Dios actuó de forma distinta cuando el hombre cambia. Dios no cambia, nosotros cambiamos. Un día tenemos fe, el otro día tenemos miedo. Un día tenemos ganas de orar todo el día, al otro día ya no tengo tantas ganas de orar. Un día quiero escuchar música cristiana todo el día, al otro día no, se me atraviesa una cumbia en el camino. Y no es que esté mal escuchar la cumbia, lo que quiero decir es que somos cambiantes, pero Dios no cambia, ¿ok? Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia en su ser, pero sí cambia el trato con el mundo, porque el mundo cambia. Dios cambia como nosotros actuemos delante de Él.
porque Dios es justo. No podemos pretender que Dios nos bendiga cuando no estamos haciendo lo correcto. No podemos buscar bendiciones de Dios cuando decimos mentiras, cuando hacemos lo malo, ¿verdad? Entonces, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, nosotros cambiamos. Nuestro actuar es el que cambia. All right? Entonces, ahora vamos al siguiente. ¿Ver a Dios es posible o es imposible? ¿Qué creen? Metafóricamente, Verlo, metafóricamente hablando, yo no, pienso que el hecho de que estemos vivos, cuando, por ejemplo, yo cuando veo una montaña, cuando yo veo cosas como que me traen a tierra, yo veo las bellezas de Dios reflejado en eso. Ok, O sea, es mi tú ves a forma. Dios en las cosas, Ujú. en la naturaleza, ¿ok? ¿Alguien más? claro, en sí, o sea, Dios no es una forma, no tiene forma, no es, lo esencial es invisible a los ojos, o sea, no se ve con los ojos, pero sí se puede sentir con el corazón. Ok, lo podemos sentir y lo podemos ver en las cosas. ¿Alguien más? Yo creo que Dios se puede, o sea, si entendemos como premisa principal que Dios es todo y puede tomar cualquier forma, se puede manifestar en cualquier forma. Lo primero que pensé fue que, perdón si te spoileo, pero en Moisés, que lo vio, o le vio la espalda, algo así, perdón que no me acuerdo bien el versículo, y que le brillaba tanto la cara por haber visto a Dios. Y también si pensamos en Jesús, que es Dios, pues sí se puede ver. Entonces es como que siento que Dios, que es todo, puede tomar cualquier forma, también como dijo María José, sí veo una montaña y lo estoy viendo a Dios, entonces en definitiva, sí, pero no es que tenga una forma. Ok, lo podemos ver en todo. ¿Alguien más? ¿No? Ok, vamos a ver Éxodo 33:20. Éxodo 33:20 y alguien más vaya buscando Mateo 5:8. Dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Correcto. Sin embargo, no podrás verme directamente a mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Gracias, Nata. ¿Y Mateo 5:8? Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Entonces, ¿podemos verlo o no podemos verlo? Porque en Éxodo me dice que no puedo verlo porque si lo veo moriré, pero en Mateo me dice que los que tienen el corazón puro podrán verlo. Parece contradecirse, ¿cierto? Que uno me dice que sí, el otro que dice que no. Uno afirma que nadie puede ver, el otro que promete que sí lo verán. Entonces, la Biblia distingue aquí, ver a Dios en su forma, en esencia plena. Es imposible para el hombre caído. El hombre caído es el hombre que sigue viviendo en pecado. Pero ver a Dios en forma revelada sí es posible. A través de su obra, a través de su gloria, a través de Cristo y finalmente en la vida eterna. O sea, en lo que estábamos diciendo ahorita, lo podemos ver en todo, porque Él es todo, es una multiforma, ¿ok? Entonces, lo que estaban diciendo es lo correcto, sí lo podemos ver. Cuando empezamos a caminar en Dios, podemos ver a Dios en todo, porque es que Dios es todo, Dios es la creación del mundo. Entonces, realmente cuando empezamos a ver las bendiciones decimos, eso vino de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho, eso vino de Dios, eso me lo mandó Dios, ahí estuvo Dios, la mano de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero empezamos a vivir de esa manera cuando empezamos a conocer a Dios. Antes, cero, no vivíamos, no sabíamos ni quién era Dios. Habíamos escuchado que existía un Dios, ¿verdad? Pero ahora lo podemos ver. Entonces sí podemos verlo. No es necesario verlo cara a cara porque necesitamos y lo vemos diariamente en bendición. Desde que nos despertamos, sabemos que tenemos la bendición de Dios, porque tenemos un día más. Desde la comida, desde el techo, desde el poder usar las plataformas para comunicarnos, en todo está Dios, porque Dios es multiforma. Entonces realmente no se contradicen
sino hablan distintos niveles de ver a Dios. De eso se trata, distintos niveles de verlo. A través de la transformación en Jesucristo. A través de la transformación que hemos tenido es que estamos viendo a Dios, estamos conociendo a Dios, ¿verdad? Y cada vez que lo conocemos más, nos acercamos más y lo podemos ver más, porque intercede cada vez más en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Vamos al siguiente. ¿Somos salvos ya o estamos siendo salvos? Importante. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios. Correcto. Ya nos está diciendo que ya estamos salvos, que Dios nos dio ese regalo de salvación, ¿verdad? Que no tenemos ningún mérito, ¿verdad? Que fue un regalo. Ahora veamos Filipenses capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Sí, Por eso, queridos míos, ustedes que siempre me han obedecido, trabajen por su salvación con temor y temblor, no solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente. gracias. Fíjense, dice, trabajen por su salvación. ¿Por qué tengo que trabajar por la salvación si la salvación fue un regalo de Dios? Me decía en Efesios. Si es un regalo, ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tengo que trabajar por él? Y yo creo que igual podés, o sea, salvarte en el sentido de que si no temes a Dios, vas a vivir un infierno en la vida misma, digamos. Ok, La vas a pasar mal. No sé, lo agarro por ahí. ok, lo agarras por ahí. ¿Alguien más? También creo que hacer consciente que Dios realmente nos salvó, porque, bueno, yo por lo menos hablo por mí, es como que ahora soy más consciente de eso. Antes creía que tenía que merecerlo o no lo merecía porque, no sé, porque, no sé, tenía una elección sexual diferente y supuestamente yo no iba a merecer nada, no iba a estar salva. O sea, es como que yo por lo menos lo tomo como que a mi nivel de conciencia de hoy estoy salva. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. En el primero está hablando del pasado, de ya fuimos salvos, y en el segundo está hablando del proceso, ¿ok? Entonces, aquí estos dos versículos están hablando de etapas de salvación. Primero, Dios creó el plan de salvación, ¿verdad? Él lo creó. Jesucristo lo ejecutó en la cruz, ¿verdad? Dios tenía un plan, Jesucristo lo ejecutó en la cruz. Pero ahí no termina. El plan de salvación continúa a través del Espíritu Santo que lo mantiene. Por eso Dios nos dejó el Espíritu Santo que viva en nosotros para seguir con ese proceso de salvación. ¿Por qué? Porque sí, Dios nos mandó un proceso de salvación. Jesucristo murió en la cruz para darnos esa salvación. Pero la salvación no termina ahí, porque nosotros debemos elegir diariamente ser salvos. Si yo me voy a los boliches, si yo me voy a fumar, si yo me voy a drogarme, a hacer todas esas cosas que no debo, ¿voy a estar en salvación porque Jesucristo ya murió en la cruz? ¿Qué creen? ¿Es No, suficiente? No, ok. No, ¿verdad? No es suficiente. Jesucristo murió en la cruz, sí, eso comenzó el proceso de salvación, ese plan que Dios tenía de salvación para nosotros, pero ahí no culmina ese plan de salvación. Ese plan sigue a través de las decisiones que tomamos cada uno. Jesús en la cruz ya fue salvo, ¿verdad? Eso fue una posición, pero en obediencia estamos siendo salvos por medio de un proceso, en obediencia. La obediencia en fe es para mostrar a todas las personas con nuestro actuar el verdadero testimonio.
El verdadero testimonio viene de cómo estamos actuando y de eso viene realmente la salvación. Y para los que creemos, ¿verdad? En la vida eterna, entonces en la muerte seremos realmente plenamente salvos, porque ahí viene la consumación de la salvación. Ahí empieza el último proceso, que es cuando nos vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo, cuando creemos en la salvación de la vida eterna, ¿ok? Entonces, aquí estamos en un proceso. Dios tenía el plan de salvación, Jesucristo lo ejecutó en la cruz, pero diariamente estamos en el proceso de salvación, tomando decisiones correctas, tomando decisiones en obediencia, tomando decisiones que se ajusten con los planes de Dios. Entonces, ahí podemos ver que no son estados opuestos, sino son etapas de una misma obra de Dios. Podemos ver muchos choques bíblicos, que sugieren que cuando parecen interponerse uno con el otro, pero eso pasa si leemos los textos aislados, si leemos un solo versículo, si ignoramos el contexto histórico y literario de lo que estamos leyendo. Se olvida que la Biblia presenta la verdad de forma progresiva y racional, fue creciendo, una progresión en el cambio de nuestro ser y nuestra relación con Jesucristo. ¿Ok? Fue un cambio progresivo y sigue cambiando y sigue creciendo. La palabra sigue siendo la misma, pero fíjense, la paga del pecado antes era con animales, pero el Dios se dio cuenta que la gente iba y pecaba, entonces compraba un carnero y lo llevaba y lo quemaba, iba y mataba y iba el carnero y entonces dijo, no, espérate, así no, porque lo que están es agarrando los animales y pagando el pecado con eso. Así no puede ser, porque pecan ni una y otra vez. Entonces decidió que el Cordero del mundo, que fue Jesucristo, era un solo pago por todos, pero de ahí en adelante el proceso lo debíamos continuar cada uno. ¿A dónde dice, carga la cruz y sígueme? ¿Por qué te dice carga la cruz y sígueme? Porque carga tu proceso, carga tu decisión diariamente de seguirlo. Él te está diciendo, sígueme. ¿Y seguirlo a él qué es? Seguir su palabra, seguir en obediencia. ¿Ok? Vamos a ver esto que dice, ¿quién llevó la cruz de Jesús? ¿Ok? ¿Fue Simón o fue Jesús o fueron los dos? ¿Alguien ha leído el pasaje? Sí, Veamos pero Mateo. Ujú. hubo un señor que lo mandaron a cargar, que pidió su cuerpo, pero no sé si fue el que pidió su cuerpo después. Ok, Simón de Cirene fue el que lo ayudó. Veamos Mateo 27:32. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Correcto, lo obligaron a llevar la cruz. Marcos 15:21. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Correcto. Lucas 23:26. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Correcto. Ahora veamos Juan 19:17. Jesús cargando, Jesús cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Gólgota. O sea, Sí, gracias. Entonces, fíjense, si yo soy alguien que nunca he leído la Biblia y leo Mateo, Marcos y Lucas,
los tres dicen que Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz. Pero yo siempre he escuchado que Jesús llevó la cruz, ¿verdad? Pero si yo no leo a Juan, no voy a entender el contexto. Y la realidad es que Jesús cargó la cruz, salió llevando la cruz y se la pasaron a Simón cuando ya Jesús no podía más. Eso es como que me contaron la parte final de la historia cuando llegó Simón, pero no me cortaron el principio de la historia, todo lo que cargó Jesús, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de que cuando veamos, ¿verdad? Y por eso muchas veces hacia atrás podemos ver la vida de alguien, podemos ver una persona, pero no conocemos su pasado, ¿verdad? Entonces no podemos juzgar a las personas por lo que estamos viendo hoy en día, porque la realidad de hoy en día no es lo que vivió en su pasado, para bien o para mal. Y de eso se trata, de entender el contexto. Ahí no se excluyen. Ahí simplemente lo que pasa es que Juan describe el inicio del camino. Los apóstoles narran lo que ocurrió después, cuando Jesús debilitado ya no pudo más. Ninguno de los dos está mintiendo. Simplemente la visión de Juan es desde el principio del camino y los apóstoles cuando ya estaba cansado y no podía más. ¿Ok? Por eso la importancia de cuando leemos las cosas, leamos el contexto entero. Vamos a ver los ángeles en el sepulcro. Veamos Mateo 28 del 2 al 5. Alguien más busque Marcos 16, 5. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Ok, El fíjense, 2 nomás. ángel del Señor. Está hablando de un ángel, Mateo. Vamos a ver Marcos 16, 5. Cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas. Un joven, el primero dijo, Mateo dijo un ángel, Marcos dijo un joven. Ahora veamos Lucas 24, 4. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Juan 20, 12. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Gracias. Fíjense, Mateo dijo un ángel, Marcos dijo un joven, Lucas dijo dos varones y Juan dijo dos ángeles. Entonces, Pero uno dijo dos hombres con vestiduras relucientes, como no era algo normal. ok, no era algo normal, ¿verdad? Lo está explicando desde su dialecto, desde su forma, pero obviamente dos personas con vestiduras blancas, ¿verdad? Está identificando un ángel. Simplemente no usó la palabra ángel. Entonces aquí lo que podemos ver es que decir uno no niega que hubieran dos. Porque ahí no dice había solamente uno, solamente están describiendo a uno de los dos. Entonces Mateo y Marcos se enfocan en el que habló, porque fíjense, está diciendo uno habló. No quiere decir que no habían dos, sino que solamente uno de los dos que estaban habló. Y Lucas y Juan mencionan a ambos. ¿Ves la importancia del contexto? Porque si a mí me cuentan la historia, nada más Mateo y Marcos, diga, espérate, pero hay uno. Y si me leo nada más Lucas y Juan, digo, pero espérate, mencionan dos, entonces. Pero es que uno no quiere decir que está contradiciendo al otro. Lo que está diciendo es que se identificaron que uno habló, pero el otro estaba ahí presente. ¿Ok? Entonces realmente por eso podemos ver que no hay contradicciones. Es la manera en que nos están contando desde su perspectiva y desde sus palabras. Porque habían dos, pero solamente uno actuó como portavoz. ¿Ok? ¿A qué hora fue crucificado Jesús? Marcos 15:25.
Y alguien más busque Juan 19:14. Ya, ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. Mediado de la mañana. ¿Ok? En algunos dice la hora tercera, mediado de la mañana. Y Juan 19, 14 al 16. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey, llévenlo, llévenlo, gritaban, crucifíquenlo. ¿Ok? En algunas dice como la hora sexta. Él dijo antes del mediodía. ¿Sí? ¿Ok? Realmente, en algunas dicen la hora tercera, otros dicen la hora sexta, media mañana, antes del mediodía. Realmente, aunque parecen contradecirse, no se están contradiciendo. Lo que pasa es que Marcos estaba usando su horario o su cómputo judío. Ellos empezaban sus horas desde las 6 de la mañana, mientras que Juan usaba el cómputo rumano. O sea que sus horas comenzaban desde la medianoche como lo hacemos hoy en día. Esa es la diferencia. Por eso parece que hay una incongruencia, pero no hay una incongruencia, simplemente que uno usaba el horario judío y el otro un horario romano. Entonces, realmente los relatos coinciden en la secuencia, más no en el sistema horario. ¿Ok? Vamos a ver una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o tal vez no es una diferencia. El Éxodo 20, del 1 al 17. Vamos a dividirlo, vamos a dividirlo en 5, 5 y 7. Eh, Éxodo 20, del 1 al 17. Emi lee los primeros 5, María José los otros 5 y Yami los 7. Emi del 1 al 5, María José del 6 al 10 y Yami del 10 al 7. Bueno, del 11 al 7. Ok. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrecen a sus hijos en sacrificio a Moloc, será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad, porque al ofrecer a sus hijos a Moloc, contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Moloc y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad Esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual al rendir el culto a Moloc. Yo me ¿Eh? perdí. ¿Cuál Perdón, es? ¿es Éxodo 20? Éxodo 20 del 1 al 17. Ah, pues. Ese que era otro, ¿ah? Sí, Ah, yo pensé que yo era la perdida. no, yo El- ¿Sí, otra también. No, cosa? Oh, sí, perdón. No, no, no. Metí la lo pata, tengo perdón. re distinto, digo yo. Sí. No me paren ustedes tampoco, ¿eh? Es mala educación interrumpir a la lectora. Encima que hoy mis vecinos están, no sé, están ahí de picada de auto, no sé qué pasa. Ya aprendimos Perdón. que a Molón le cayó a piedra. Sí, sí, mal. Aprendimos algo nuevo. Acá está, perdón, perdón. Los 10 mandamientos para el pueblo del pacto. Correcto. Ahí va, ahí va. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar.
No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios, celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extendiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia, toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Gracias. Vean, esos fueron los mandamientos que están en Éxodo, están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esos son los mandamientos, la ley que Dios nos dio. Ahora veamos Romanos 6:14. Y acuérdense de todos esos mandamientos un momento. O ténganlos en cuenta. El pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Fíjense, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia. Se contradice, porque ahí me dice que ya no tengo que seguir la ley. ¿Cierto? ¿Sí? ¿No? Dice que ahora vivo en libertad por la gracia. Entonces ya no tengo que seguir la ley. Pero si no tengo ley, no tengo lineamientos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo obedezco a Dios si no hay lineamientos? ¿Qué voy a obedecer si no sé qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ahí veamos algo. Dios gobierna por ley o por gracia, porque en Éxodo está la ley y en el Nuevo Testamento, en Romanos, está la gracia, ¿verdad? Dice que tenemos libertad. Pero realmente ahí no hay una oposición. Ahí lo que hay es una progresión. Porque la ley revela el carácter de Dios y el pecado, ¿verdad? La ley nos está diciendo, no hagas esto porque esto es malo. Nos está revelando cuál es el pecado. Pero la gracia en Cristo provee el poder para cumplir lo que la ley mostraba. Lo que Dios nos dio fue la gracia de Dios. O sea, nos dio en Cristo esa fuerza, esa cualidad especial que Dios nos concede a los seres humanos para guiarnos, para protegernos y para fortalecernos en momentos de necesidad, incluso sin lo que pidamos. ¿Ok? No se están contradiciendo. Ha sido progresivo. De hecho, hay gente que dice, no, es que Jesús vino y esa ley la abolió. Pues no es así. Cuando Jesús vino, la ley seguía. De hecho, Jesús no abolió la ley, la cumplió. Veamos Mateo 5:17. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Correcto, gracias. Fíjense, no malinterpreten la razón por la cual he venido, dijo Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir su propósito.
La ley nunca fue abolida. La ley siempre ha sido lo mismo. Las leyes, los mandamientos siempre han sido lo mismo. Entonces, pero hay personas que dicen, no, es que cuando vino Jesús, esas leyes pasaron, dejaron de existir. No dejaron de existir. Eso no es la verdad. Así que cuando vuelvan a escuchar eso, los pueden mandar a leer Mateo 5:17 para que vean donde la ley sí se cumplió. ¿Ok? La ley no se abolió. La ley muestra el camino. La ley nos da un lineamiento de lo que tenemos que seguir. Y la gracia de la que habla Romano es lo que nos capacita para andar en él. ¿Ok? Entonces se complementa el uno del otro. No es que abolió la ley, es que nos da la gracia ahora para poder seguir adelante cumpliendo las leyes. ¿Ok? El hecho de no caminamos solos. Vamos a ver el siguiente. Ojo por ojo o amar al enemigo. ¿Qué debemos hacer? Veamos Éxodo 21:24 y Mateo 5:38 al 44. Y perdón que hoy está un poco más largo. Yo tengo el de Mateo 5:38. ¿Querés que lo lea ahora o después? No, léelo si ya lo tienes. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Correcto. ¿Y Éxodo 21:24? Yo lo tengo acá. Creo que es este. Para su 21, que no meta la pata de nuevo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por Mano por mano, mano. pie por pie. Correcto, gracias. Si no le Ese, corté todas las partes a alguien. ese era. Fíjense, en Éxodo nos dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pero en Mateo nos habla de amar a vuestros enemigos. Y la explicación de esto es que el ojo por ojo era una ley judicial para frenar la venganza desmedida. No era una ley de Dios, era una ley judicial, era una ley de ese momento. Como hoy en día, no sé, los gobiernos tienen sus propias leyes, pero las leyes de los gobiernos no son las leyes de Dios, son dos leyes diferentes, ¿verdad? Entonces, el ojo por ojo era una ley judicial, mas Jesús nos habla del corazón del discípulo, no del sistema legal, ¿ok? Entonces, realmente no se contradice, nos están hablando de lo que es la palabra, de lo que es la ley de Dios, que es amar al prójimo, ¿ok? Entonces, la ley regula la justicia social, pero Jesús transforma nuestra ética personal. Por eso la Biblia es de transformación, de una transformación personal. Vamos a ver el siguiente punto, que es sacrificio o la cruz. Vamos a ver Levítico 16. um, del 1 al 10. Si quieres lo lee. ¿Quién no ha leído? Fer, ¿tú ya leíste? Sí, pero no importa. ¿Qué? ¿16? ¿Cuál? Del 1 al 10. 16. Acá está. Del 1 al 10. Sí, Bueno, el día del perdón. sí. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón,
quien murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entró en la zona del santuario, cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor en la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Gracias. Vemos que hubo una y otra vez sacrificios de chivo que los iban a sortear, a ver quién era el elegido, el pecado del pueblo, ¿verdad? Pero todo eso cambió. Veamos Hebreos 10, del 10 al 12. Hebreos 10, del 10 al 12. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. Del 10 al 12. Espérate. Del 10 al 12. Sí. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos. Ah, creo que esa es es como la reflexión, ¿cierto? Ay, no. Esperen, es que esto es muy Hasta, chistoso. Estaba explicándome por qué. Ya. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen de la misma. No, no. ya. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, hasta día tras día, administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿Por qué Dios tenía sacrificios y luego los eliminó? ¿Verdad? Porque en el primero vimos que sacrificaban muchos animales, pero aquí en Hebreo nos está diciendo que hubo un sacrificio único, ¿verdad? Y era porque los sacrificios eran usados sin control para hacer lo malo, como dije antes. Iban, pecaban y traían un animal. Iban, pecaban y traían un animal. Entonces ahora no, porque en Cristo la realidad final es que nadie lo puede manipular. Cristo se entregó una sola vez, no se vuelve a entregar más, ¿verdad? Fue una sola salvación. Y no se canceló, sino que se consumó en Cristo a través del Cordero de Dios. Pero como dije ahorita,
es progresivo porque nosotros seguimos buscando diariamente nuestra salvación. Jesucristo vino a hacer una salvación colectiva a través de la crucifixión, ¿verdad? Y derramar su sangre bendita sobre todos nosotros. Pero ahora nos toca a cada uno de nosotros seguir con ese proceso de salvación con las decisiones que tomamos a diario. ¿Ok? Entonces, entre los evangelios vemos miradas múltiples de un mismo Cristo, ¿verdad? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos promesas, vemos preparación y vemos cumplimiento de esas promesas. Y realmente ninguno de ellos es un choque, es simplemente un desarrollo. Las aparentes contradicciones en la Biblia no son choques reales, sino son tensiones que nos invitan a una lectura más profunda. Realmente a lo que nos invitas es seguir viendo. Ok, si no entiendo esta parte o esta parte no me coincide con esta, voy a seguir buscando, voy a seguir indagando, voy a seguir viendo el por qué. Como les expliqué en el caso de Génesis, ¿ok? La escritura no nos fue dada como un manual o un libro más, un libro cualquiera, sino al revés, sino como una revelación viva, expresada a través de distintos autores y con contextos históricos y un propósito para cada una de la vida de nosotros. La Biblia tiene un propósito en cada uno de nosotros, por eso no lo podemos leer como un libro más. Cuando se aíslan los versículos parecen oponerse, pero cuando se interpretan sus contextos, se descubre que se complementan. Por eso no podemos leer simplemente un versículo, debemos saber el contexto del capítulo, de quién y para quién, ¿ok? Desde el estudio bíblico, estas diferencias muestran dos cosas. Lo primero es la riqueza de perspectiva sobre un mismo Dios. Solo hay un Dios. Y una misma obra redentora. Solo hay una obra de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo es el desarrollo progresivo del plan de salvación. Como les expliqué, Dios tenía el plan, Jesucristo lo consumó en la cruz y ahora nosotros estamos en el proceso a través de la compañía del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, que va de promesa en promesa, de preparación en preparación al cumplimiento en Jesucristo. Así que lo que parece contradicción realmente es una revelación, no se contradice, nos revela la armonía de la Biblia. Y lo que parece un conflicto realmente se transforma en algo profundo para que nosotros podamos analizar y ver más allá de simplemente leerlo. ¿Ok? Por eso, lejos de debilitar nuestra fe, estas tensiones fortalecen una comprensión más madura de la Biblia, porque nos invita a seguir buscando más sobre la palabra, a aprender más, a ir más allá que una simple lectura. También nos obliga a estudiar, a discernir y a reconocer la palabra de Dios, que es siempre coherente, pero no es simplista. ¿Ok? Y les voy a dejar dos preguntas para que las estudien, para que las trabajen esta semana para ustedes. Lo primero es, ¿qué habló Dios hoy de manera personal y en qué área de mi vida necesito responder en obediencia? ¿Qué me habló Dios hoy de manera personal y a qué área de mi vida necesita responder esa obediencia? Y la siguiente pregunta, ¿qué cambio concreto debería verse en mi manera de pensar, de hablar o de vivir esta semana? ¿Qué cambio concreto debería verse en mi manera de pensar, hablar o vivir esta semana? Bueno, vamos a dar las gracias. Vamos a empezar con Emi. Bueno, para, justo terminaba de escribir. Bueno, gracias por el estudio, como siempre, es una bendición, la verdad que
Primero, como te dije el otro día, poder recibir tu palabra todos los días es algo que me encanta, la verdad. Es- Nada, me resulta muy lindo poder recibirlo y también, bueno, rodearme de ustedes. Quiero agradecer muchísimo porque la verdad venía de unos días un poco, me sentía un poco rara, estaba luchando mucho con algunos pensamientos negativos o con un poco de malestar que tenía en mi ser, en mi corazón y la verdad que descubrí, en realidad implementé algo nuevo en mi vida que yo le digo la píldora. Y es que cuando me empecé a sentir así, empecé a rezar el Padre Nuestro. Y bueno, por ahí lo hacía muchas veces al día porque necesitaba como esa ancla o esa píldora que yo le puse un nombre ficticio. Y me ayudó mucho. Y la verdad que Dios, una vez más, así. Eh, Estuve ahí como 2 días que estaba bastante tocando el fondo, digo yo, pero bueno, Dios nos presiona hasta que sale la raíz de esa semilla y bueno, con discernimiento, con conciencia, con entender las formas de entender las cosas de otra forma, que sí rescato que yo he sido una persona que he prolongado mucho por ahí mi sufrimiento y la verdad que esta vez estoy contenta porque eh, se lo he entregado tanto a Dios que realmente hoy muchas cosas que vos decías, o sea, era más de decirle, no, dame una señal de cómo salir, sino como, vos guíame, vos sabés lo que necesito en mi corazón, si por ahí no encuentro la palabra correcta para orarlo, o sea, es que vos me ayudes a verlo o a entenderlo y la verdad así fue. Y de un momento para otro hice esa cosa, ajá, ese boom en la cabeza que pude alinearlo, pude comprenderlo con facilidad, o sea, facilidad no, porque todo fue guiado por él. Una cosa muy loca y cortita, ese día que me sentía así como muy mal, o sea, no sé en qué momento, porque estaba acá en casa, me cambié y tengo el local acá a 6 cuadras de mi casa, me cambié. Y aparecí en el local y de hecho Anto me dice, ¿dónde estás? No, estoy en el local. Fue como que necesité rápidamente irme para no evadir lo que me estaba sintiendo en ese momento y la verdad fue tan sanador porque, viste, cuando decís, hubiera llorado un montón de días y qué sé yo, fue como ese llanto, esa oración, esa palabra que llegó de él a mi cabeza y fue como entenderlo y decir, ok, Dios, es por acá. Y nada, eso también, que no me deja de proveer de buenos pensamientos. Así que nada, y les recomiendo mi píldora personal, que es un Padre Nuestro, así que gracias. Y es gratis. Fer, Y es gratis. ¿Qué tal? Bueno, sí, yo también la utilizo. Me apareció hace un tiempito un video que, bueno, nada, hablaba sobre el Padre Nuestro justamente, que uno que lo recitamos así como de manera automática. Y bueno, nada, iba desglosando parte por parte y está bueno. Entonces, bueno, lo voy diciendo, pero pensando conscientemente en cada cosita, en cada frase del Padre Nuestro y me sirve. Es más, de hecho, arranco así cada hora, no siempre, pero bueno, generalmente arranco con el Padre Nuestro como para conectarme, digamos, y después sigo orando. Bueno, nada, gracias, como siempre digo, a vos por el estudio, a Noé por cada clase y por los videos. Bueno, ahora se terminó, pero el de los domingos, pero que me ayudan un montón, que este, estoy todo el día estudiando al respecto, escuchando lunes, bueno, sábado, miércoles, más videos, más la lectura de la Biblia. Y bueno, nada, en la semana sí me había pasado una cosa como un poquito extraña de que se me, se me puse ante una situación como bastante límite y, o sea, no me puse mal porque tengo fe yo, pero sí me puse en ese lado de decir, ¿qué onda, Dios? ¿Por qué me probás así si ya sabes que si yo tengo fe en vos? Y nada, esto cuando salgo a hablar, que es donde, a caminar, que es cuando más conecto ahí a la mañana. Y claro, y enseguida me llegó de que, pero vos me pedís una fe infrahumana, o sea, una fe que no es normal de los humanos. Eso es lo que vos me pedís siempre. ¿Sí? Bueno.
Y digo, ah, claro, con razón me pasó esto. Y bueno, y así voy como entendiendo en esta conexión, por lo menos en la mía, yo lo escucho a ustedes, lo cual también me inspira un montón. Y bueno, yo como que poco a poco voy encontrando eh, su respuesta, ¿no? Yo pido, pero no pido como buenísimo la pregunta tuya del otro día y nada, la verdad que yo, es más, ya fueron cambiando todos mis deseos desde marzo entrando a la escuela hacia acá fui cambiando y bueno, ni hablar desde la Biblia hacia acá, obviamente. Así que solamente quiero fe primero. Después sabiduría para tener discernimiento, porque lo tengo fe primero, porque si solamente yo tengo fe, ya está, por más que no pueda discernir a veces o me cueste un poco, agarrándome de la fe, simplemente camino y voy para adelante. Así que bueno, nada, gracias a todos. Gracias, Fer. Yami, Bueno, primero gracias a vos por este espacio, por tomarte el tiempo de este estudio que la verdad me hace entender un montón de cosas y también leer la Biblia de otra manera, que a veces también hay muchas cosas que no entiendo, trato de buscar, pero bueno, a veces no es fácil interpretar ciertas cosas y está bueno que otra persona también te dé otro punto de vista. Bueno, y le quiero agradecer a Dios por la vida, por su paz, por su amor, por su sostén, porque es un Dios que nunca abandona, por su misericordia, por todas las cosas que ha puesto en mi vida para transformarme y porque siempre está conmigo. Muchas gracias. gracias a ti. Noé, Bueno, hablando de píldora, yo también estuve como medio drogada de Dios. Estamos todos consumiendo de lo mismo, de la misma sustancia, de ese agua viva. Realmente esta semana me tuvo muy conectada y muy extasiada, sería la palabra. Fue bastante sostenido esta semana y no es que no me hayan pasado cosas, pero es como que una y otra vez me volví a conectar con el espíritu y Dios me repetía una y otra vez la misma frase que es, y la dije en mentoría, creo que las dos mentorías, acordate que no cae una hoja de un árbol sin que yo lo sepa y sin que yo lo haya hecho. Como diciéndome, acordate que está todo, 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 todo bajo mi control y bajo mi voluntad. Y no solamente hizo eso, o sea, de recordármelo, de tomar conciencia, porque uno lo dice y dice, ay, bueno, pero cuando te cae esa ficha y tomás conciencia, como decías vos, Fer, de no repetir algo al aire, sino de hacerlo bien consciente, a la vez es como que me lo reafirmó mostrándome ciertas cosas que pasaron en, yo qué sé, en el último año, ponele y que yo en el momento no entendía y oré mucho por entendimiento y me va tirando como flashazos del pasado y me dice, ¿ves? Ahora entendés por qué hice esto y es como que me muestra la peli completa y digo, claro, es que no vuela una hoja de ningún árbol sin que vos lo controles. Pero darme como esas pruebas y es un poco lo que hablamos hoy, no es que yo necesito que Dios me pruebe cómo es que opera o cómo actúa. Pero es tan misericordioso que encima lo hace como para decir, bueno, te doy mi palabra, pero a la vez te lo revelo. O sea, te pongo en tu conciencia cuál fue realmente mi plan o cómo fue ese entramado y por qué pasaron ciertas cosas que quizás en el momento no entendías. Boom. Así que nada, gloria a Dios por eso, por su paz, por un día más, por este estudio, gracias a vos, Andrés, por dar tu tiempo también. O sea, es lo más valioso que tenemos si nos ponemos a pensar y Él lo está dando de corazón, así que nada, que regrese eso multiplicado para Él y para todos, obviamente. gracias, amén. María José, Bueno, doy gracias primeramente por mi vida, por tener un día más de vida, por la vida de cada uno de ustedes. Te doy las gracias a ti, Andrés, por el soporte de este grupo, por tu tiempo, por la dedicación, por el estudio. Y bueno, en particular doy gracias porque
ahora mismo estoy como o sea, estoy como construyendo y madurando mi fe con base a ser obediente y a seguir la voluntad. Y eso para mí es significativo en todo lo que hago. Eso es lo más importante, la obediencia. Yes, Aquí estoy. Se me está cerrando cada vez más ah, pero bueno, quiero dar las gracias primeramente por el espacio. Y por otro lado digo, o sea, Dios es tan grande que durante el matrimonio estuve bien, pude hablar y ahorita como que me puse mal, pero digo, bueno, y por otro lado igual dar gracias como siempre he dicho, gracias a Noé por haber llegado en mi camino, conectarme con Dios y así producir mi cambio y que ese cambio se haya trasladado a mi esposo. Ahora sí, formalmente esposo. Y es bonito, ¿no? Empezar a edificar un hogar donde Dios va primero. Por otro lado, igual, toda esta cuestión me llevó a contarles a algunos familiares y directamente mejor pasarles el link del video que grabamos. Entonces, es como que en serio, todo eso pasaron, todo eso vivieron y como que sí les está llegando. Incluso un tío mío me dice, tú eres como que ese ejemplo que siempre he querido. Yo digo, ay, qué bonito, pero bueno, por algo pasan las cosas. Agradecer, agradecer por el espacio y por todo. gracias, Yes. Y felicitaciones por ese matrimonio. Dios los bendiga. Gracias. Yo le voy a dar gracias a Dios por este día, obviamente, y por la oportunidad de siempre llevar su palabra. Como les dije, nada de esto es mío, la palabra está escrita. Yo lo único que hago es simplemente llevar la palabra y doy mi tiempo con amor, porque yo sé que la semilla que siembro en cada uno de ustedes así mismo se multiplique y llega a otras personas, que ese es el plan de Dios, ese no es mi plan. Yo hago esto por amor a Dios, porque es justo y necesario que ese Dios que yo amo y yo conozco, ustedes también lo puedan conocer, el resto del mundo también lo pueda conocer, de eso se trata. Esto no es algo que es solo para mí y lo quiero solo para mí. Dios es tan abundante que para todos hay, así es que la abundancia de Dios jamás y nunca se va a acabar. Así es que vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias con un corazón agradecido porque hemos estado en tu presencia y porque tu palabra ha sido abierta delante de nosotros. Creemos que ninguna palabra que viene de ti vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Gracias porque hoy has sembrado verdad, vida y esperanza en nuestros corazones. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo selle lo que hemos recibido, que lo recuerde a nuestra mente en el momento oportuno y que lo haga producir fruto abundante en nuestra vida. Que tu palabra nos acompañe en esta semana, Señor, que nos guíe en nuestras decisiones, nos fortalezca ante cada tentación, Señor, y que nos consueles en la prueba y nos impulses a vivir una vida para honrar y honrar con gloria tu nombre siempre, Señor. Te pido que guardes cada una de estas personas que estamos en este grupo, que cubras nuestras familias, nuestros ingresos, nuestro cuerpo, Señor, que es tu casa y tú habitas en él, y nuestro caminar contigo. Ayúdanos a vivir no solo como oyentes, sino como hacedores de tu palabra, que otros puedan ver a Cristo en nosotros, en nuestra manera de hablar, de perdonar, de amar y de obedecerte. Nos encomendamos completamente a ti y confiamos en tu gracia, en tu fidelidad y en tu poder. Recibimos toda la gloria, Señor, y para ti toda la honra en alabanza, en el precioso nombre y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, feliz noche, Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, gracias.